Bueno, y en este tiempo de estudio estamos revisando la carta de Pablo a los Gálatas y ya estamos en el capítulo 5 de la carta. El apóstol está terminando su argumento acerca de el error, el gran error que estaban enseñando unos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que seguían insistiendo en que era necesario que las personas no judías, que eran llamados gentiles, siguieran la ley de Moisés. Es decir, a pesar de haber creído en Cristo, esto no era suficiente. Tenían que añadir a su fe cristiana los preceptos, los mandamientos establecidos por Moisés, porque estos judíos creían, por supuesto, que el pueblo santo, el pueblo elegido, era el pueblo de Israel. No habían entendido que Dios había establecido como su pueblo a la iglesia. Esto que escribe Pablo a los Efesios, que Cristo vino a romper esta pared intermedia que separaba a los hombres entre judíos y gentiles y construir un nuevo pueblo, que es la iglesia, donde él iba a ser la piedra angular de ese nuevo edificio, que también es otra figura que usa Pablo. Estos judíos no lo habían entendido. Entonces ellos creían que el cristianismo era una especie de continuación del judaísmo. El cristianismo era una especie de avanzada, de movimiento de avanzada de la religión judía, y que por lo tanto la ley de Moisés tenía absoluta vigencia. Una persona que aceptaba a Cristo todavía tenía que seguir observando todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todas las fiestas, todos los cultos, toda la liturgia y los rituales judíos, y hasta tenía que circuncidarse como señal física visible de que pertenecía a ese pueblo especial de Dios. Esa era la concepción que estos judíos, que también son llamados judaizantes, que es un adjetivo para describir justamente esta tendencia, este movimiento que buscaba someter a los gentiles a la ley de Moisés. Y esta falsa enseñanza, por supuesto, se había extendido en las iglesias fundadas por el apóstol Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero que ellos hicieron a esa región que se llamaba Galacia, donde estaban varias ciudades como Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, y en estas iglesias recién fundadas por el apóstol, estos maestros, o como los llama él, falsos maestros, estaban enseñando esta desviación doctrinal. Pablo los confronta duramente, y en todo el argumento de su carta, ya finalizando acá la parte, digamos, podríamos decir teórica, o la parte donde él ataca en esencia a esta falsa doctrina, porque luego Pablo se va a referir a una parte práctica, o sea, a las implicaciones que tiene esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Y eso lo hace a partir del capítulo 5, versículo 16, hasta el capítulo 6. Esa es una sección que se llama sección práctica, o que en algunos libros lo van a conseguir con la palabra parenética, que viene de parénesis, que significa exhortación. Entonces, mayormente las cartas de Pablo se dividían en una sección doctrinal o teológica y una sección parenética, donde él exhortaba a la vida práctica, las implicaciones que tiene ser cristiano. La nueva vida que hemos adquirido en Cristo significa una nueva manera de pensar y de actuar. Entonces, las cartas de Pablo, casi todas las cartas de Pablo tienen una sección de doctrina, por ejemplo Efesios capítulo 1, 2 y 3, y tiene una sección práctica, que en Efesios sería capítulo 4, 5 y 6. Aquí en Gálatas igual, los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 hasta el 15 es esa sección donde él expone el tema doctrinal y por qué es peligroso aceptar esa falsa doctrina. Y luego entonces va a tocar el tema práctico de lo que significa esa nueva vida a la que Cristo nos ha llamado. Entonces, en esta ocasión vamos a comentar el capítulo 5, los versículos 2 hasta el 15, que es como la terminación de esa parte doctrinal. Pero Pablo, a pesar de que es una parte doctrinal,
Él aquí va a hacer tres cosas importantes. Número uno, va a confrontar a los hermanos que ya estaban empezando a practicar la ley mosaica. Ya habían empezado a ser parte de ese concepto judío de ponerse bajo la ley y habían incorporado a su vida cristiana las prácticas del judaísmo. Eran cristianos, pero entonces estaban coqueteando con el legalismo judío. Entonces Pablo se va a dirigir a ellos para explicarle por qué no pueden hacerlo, por qué es incompatible la fe cristiana con el legalismo. No pueden estar juntas. Luego se va a dirigir a los propios falsos maestros, como para denunciarlos o para desnudar su carácter. Y aquí Pablo es bastante enfático en describir cuál era ese perfil de los falsos maestros. Perfil que, por cierto, nos puede ayudar hoy en día a identificar a los falsos maestros contemporáneos. Y por último, Pablo va a hacer como una especie de llamado a mantener la unidad, pese a las diferencias que podían existir, porque hay que señalar que estos falsos maestros habían sembrado no solamente una falsa doctrina, también habían sembrado unos conflictos internos en las iglesias a tal punto que los mismos creyentes estaban peleándose entre ellos. Los que ya habían sido ganados hacia este concepto de incluir la ley mosaica en su vida, estaban confrontados con los que no habían hecho eso. Entonces se había generado una serie de batalla campal en el plano de la doctrina y en el plano de las relaciones. Las iglesias estaban en peligro de dividirse por ese tipo de conflicto. Entonces Pablo hace un llamado a que no permitamos que esas diferencias puedan causar las divisiones o las heridas entre nosotros como creyentes. Son tres elementos que el apóstol incluye en esta última sección. El primer elemento, que es una advertencia a los hermanos que ya estaban coqueteando con el legalismo, son los versículos 2 hasta el 6. Versículos 2 al 6, donde Pablo les llama la atención a los hermanos de las iglesias de Galacia, que ya habían empezado a ser parte o a integrar en sus vidas como cristianos los rituales, guardar el sabbat, ir a las fiestas judías, dejar de comer ciertos alimentos. Todo eso ya lo estaban haciendo parte de su vida. Luego del versículo 7 al 12, Pablo se enfoca en los falsos maestros. Los desnuda, les quita la careta y dice, estas personas tienen estas características, tienen que identificarlos, tienen que reconocerlos. Esa es la segunda sección. Y luego en la tercera sección, los versículos 13 al 15, es el llamado que hace a que no permitan que estas circunstancias creen entonces enemistades en la iglesia que lleven a la división de las congregaciones, la destrucción de las relaciones entre los hermanos. Entonces veamos con atención cada una de estas secciones para ir derivando algunas lecciones también para nosotros. Versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si ustedes siguen adelante con esta idea de aceptar la ley mosaica como una forma de agradar a Dios y llegan al punto de circuncidarse, recordemos que la circuncisión era una pequeña operación que se hacía en el miembro viril del hombre, allí en el prepucio, para de alguna forma mostrar físicamente que él era parte del pueblo de Dios. En el caso del judaísmo, se hacía a los 8 días de nacidos, la persona se hacía este corte allí, y por supuesto se lo hacían sus padres, y ya esta era la señal del pacto. Y ciertamente en el Antiguo Testamento era así. La señal del pacto, la señal externa visible, era la circuncisión. Pablo dice, si ustedes llegan a ese punto incluso de circuncidarse para pretender que con eso ya se han ganado el favor de Dios, entonces de nada les va a aprovechar Cristo. Noten esta frase, de nada les va a aprovechar Cristo. Si ustedes creen que pueden tener al judaísmo, al legalismo que proviene del concepto judío, más Cristo, no es posible. Cristo no es algo que se añade a el judaísmo. Cristo no es compatible
con cualquier esfuerzo que haga el ser humano por agradar a Dios. No pueden, van a perder toda esa obra de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz por ustedes va a llegar a ser ineficaz. Es duro esto que está diciendo Pablo, que cuando una persona quiere añadirle a la obra de Cristo cualquier esfuerzo personal para agradar a Dios, lo que hace es eliminar o hace ineficaz lo que Cristo hizo en la cruz. Primera gran advertencia. No se puede con el esfuerzo humano tratar y a la vez, una persona no puede al mismo tiempo hacer su propio esfuerzo para agradar a Dios y gozar de los beneficios que Cristo le da. Me hace recordar a una señora en una ocasión que venía por un camino. Anteriormente en los pueblos las personas iban a los ríos y lavaban gran cantidad de ropa. La secaban y entonces la colocaban en un envase y la ropa era bastante. Y hacía una torre prácticamente grande. La persona se colocaba eso en la cabeza e iba caminando a veces kilómetros para llegar desde el río hasta su casa. Y venía una señora con este envase y mucha ropa. Y entonces venía un señor en su camioneta y vio a la señora y le dijo: señora, yo le puedo ayudar, yo la puedo llevar hasta su casa. Claro, el carro estaba full delante y le dijo: si quiere puede subir atrás, a la parte de atrás, y se sienta allí y la llevo hasta su casa. La señora lo hizo. Ay, gracias, señor. Sube a la parte de atrás de la camioneta y el señor sigue manejando. En un momento dado el señor voltea para ver cómo va la señora y vio que ella estaba sentada en la camioneta y seguía con su carga pesada, con el envase y toda la torre de ropa sobre su cabeza. Entonces el señor, por supuesto, se detiene y le dice: señora, usted puede colocar eso aquí en el piso de la camioneta para que descanse, porque no tiene que llevar esto. Justamente la ayudé a trasladarse en el vehículo para aliviarle su carga. Pero así hay muchas personas. Han encontrado en Cristo, que sería en este caso como la camioneta, el vehículo, la forma idónea para agradar a Dios, pero al mismo tiempo siguen conservando ideas personales, su propio esfuerzo para querer realmente ganar el favor divino, y no pueden las dos cosas. O te subes en la camioneta y disfrutas de este vehículo idóneo para aliviar tus cargas, o la llevas tú, pero las dos cosas no pueden ser. En el versículo 3, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Ven que Pablo mantiene el mismo concepto de la circuncisión. Dice en el versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De nuevo este concepto que ya Pablo había utilizado antes. El que se circuncida está bajo la obligación de guardar toda la ley. No una parte de la ley, sino toda. Los preceptos, los mandamientos, las directrices, todo lo que la ley dice. Y ya habíamos dicho que alguien contabilizó unos 613 mandamientos, entre mandamientos y ordenanzas y estatutos. Bueno, y si a eso le agregamos todo lo que los rabinos han enseñado a lo largo de los siglos en las distintas sinagogas, imagínense el gran caudal de ordenanzas que una persona debe cumplir. Y luego dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por supuesto, para Pablo era totalmente inconcebible e incompatible que una persona quisiera tener a Cristo y a la vez la ley, que una persona quisiera vivir en la gracia y a la vez bajo el legalismo. No puede. Si aceptas vivir bajo la ley, entonces te vas a desligar de Cristo. Es como darle la espalda a Jesús, darle la espalda a la obra que Él hizo en tu vida. Todo eso que llevó a Cristo a la cruz del Calvario, toda la carga de tu pecado, que precisamente por eso vino Cristo, porque tú no podías pagarlo, entonces prácticamente te vas a desligar de esa obra de gracia que Jesús hizo a tu favor. No puedes entonces mantener ambas cosas. No puedes ganar la misericordia y la gracia que vino a través de Cristo y mantener la práctica de la ley como forma
de estar bien con Dios o agradar al Señor. Te desligas de uno, rompes el vínculo con uno. Es como el hombre que se casa con su esposa, hace un compromiso con ella. Hay un voto matrimonial, hay un pacto matrimonial de fidelidad, de compromiso. Es con esta mujer que yo quiero vivir. Y luego entonces simultáneamente quiere mantener igual relación marital con otra o con otras. No puede, o sea, es el matrimonio en ese sentido, el amor de pareja es exclusivo y exclusivista y excluye a cualquier otra relación. Así es lo que Pablo está señalando aquí. Si te unes a la ley, te desligas de Cristo. Si te vas por el legalismo, caes de la gracia, pero no puedes tener las dos. Es una advertencia para aquellos hermanos que estaban ya coqueteando con este sistema de creencias. Y luego en el versículo 5 y 6, muy importante la forma como termina esta parte o este párrafo, Pablo dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Y por qué Pablo dice esto? Y noten que en el versículo 5 él inicia diciendo: pues nosotros. Entonces aquí hace un contraste. Mientras los creyentes, o algunos creyentes, porque no eran todos, la verdad sea dicha, no eran todos los creyentes de estas iglesias que Pablo había fundado, eran algunos, pero suficientes como para llamar la atención de Pablo y escribir esta carta. Mientras estos creyentes estaban tratando de mantener una mixtura, una mezcla entre la ley y la gracia, Pablo dice: no, nosotros realmente podemos vivir lo que Dios exige, todo lo que Dios exige del ser humano, lo podemos vivir, pero por el Espíritu y por la fe. Dos conceptos claves en la doctrina paulina. Por el Espíritu, porque jamás por tu propio esfuerzo vas a llegar a agradar a Dios. Una persona no se puede levantar en la mañana y decir: no, hoy no voy a decir malas palabras, hoy no voy a agredir a nadie de ninguna manera, hoy no voy a mirar a una persona con desagrado, yo me voy a esforzar, voy a mentalizarme a que no voy a fallarle a Dios ni con la palabra, ni con mi pensamiento, ni con mis acciones, y entonces tratar de así respirar hondo y hacer un gran esfuerzo humano para no pecar, un gran esfuerzo humano para no fallarle a Dios. Y al final del día entonces el poder decir: uy, logré este día, ya es hora de acostarme a dormir. Y durante este día, gracias a mi esfuerzo humano, gracias a mi concentración, gracias a esa capacidad de dominio que yo tengo, no le fallé a Dios, logré no pecar en este día. Eso no se puede. Eso no se puede. En tu propia capacidad humana nunca lograrás las demandas de Dios, nunca lograrás satisfacer las demandas de Dios. Tiene que haber un suministro sobrenatural. Y aquí, por eso Pablo dice: por el Espíritu. Es el Espíritu Santo en ti el que te da la fuerza, la fuente de la fuerza espiritual, la fuente de esa santidad para que tú puedas lograr agradar a Dios. Viene del Espíritu Santo, no de ti. Porque nuestra vida ya está comprometida con el pecado y con la fragilidad humana. Entonces necesitamos esa fuerza extra que viene del Espíritu y que es la que nos guía, nos preserva y nos ayuda a tener vida santa delante de Dios. Y luego dice Pablo: por el Espíritu aguardamos por fe, que es el otro elemento, el otro recurso que Dios nos da, la fe. Creer en las promesas de Dios, esperar lo que Dios nos ha dicho, aguardar con paciencia la recompensa final, que el creyente no vive y no trata de agradarse por lo que está inmediato ante él. Él siempre está viendo más allá. Él siempre está viendo las promesas divinas, que no son inmediatas, que no se van a lograr en este tiempo presente, en la inmediatez que queremos. A veces cuando nosotros estamos viviendo una situación conflictiva, queremos una respuesta ya, inmediata. Señor, sácame de este túnel, sácame rápido. Y cuando vemos que el tiempo pasa, que el túnel como que se hace más largo, perdemos a veces la paciencia y
actuamos de una forma carnal que no agrada a Dios. Por eso es importante, la fe está puesta y refuerza esa esperanza. Porque yo sé que Dios va a responder. En algún momento Dios va a responder. Quizás no cuando yo quiera que responda, pero sí cuando Él sabe que es mejor para mí dar esa respuesta. Entonces por eso Pablo dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. O sea que el creyente no busca él mismo resolver sus situaciones, sino que por el suministro que le da el Espíritu, por la fe puesta en Dios, tiene la esperanza. Tiene la esperanza de aguardar que el Señor sea con él misericordioso y lo justifique, le dé su visto bueno. La palabra justificación aquí, o justicia, tiene que ver con eso. Y luego remata diciendo Pablo que en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. El tema para Dios, incluso la circuncisión en sí misma no era el problema. Eso es bueno también decirlo. No es que Pablo estaba hablando en contra de la circuncisión, porque Pablo mismo era circuncidado. Pablo mismo era circuncidado. Y si no, y si recordamos bien, Pablo instó a Timoteo a que se circuncidara, justamente para poder tener más entrada entre los judíos y no crear una situación de confrontación con los judíos en Jerusalén. Entonces le pidió a Timoteo, que era griego, que se circuncidara, o de padres griegos. Y Timoteo lo hizo. Así que para Pablo el problema no era la circuncisión. El problema era la motivación detrás de la circuncisión, la razón por la cual los judíos estaban mandando a circuncidar a los gentiles. Los judaizantes estaban mandando a circuncidar a los gentiles para que a través de eso pudieran ganar el favor de Dios y completar su salvación. Como que si Cristo no era suficiente. Con eso era que Pablo tenía problema. Por eso dice en el 6, para Cristo ni ser circuncidado ni ser incircunciso tiene valor, puede serlo o no serlo. A Dios eso no es lo que le preocupa. Le preocupa es que tú vayas a creer que por guardar la ley de Moisés y circuncidarte ya tienes a Dios de tu lado. Esa no es la verdad. Y eso es lo que Pablo está confrontando. Entonces así termina Pablo su primer párrafo para advertirle a los hermanos de las iglesias de esta región de Galacia el peligro en que estaban al coquetear, al querer vivir con Cristo y con la ley. Voy el domingo a la iglesia y el sábado a la sinagoga. Voy el domingo y alabo al Señor, levanto mis manos, canto, y entre semana entonces voy a mis celebraciones judías, las 3 oraciones diarias que exige la ley judía, los días de ayuno, la práctica de la limosna, todo eso como una especie de forma de ganar el corazón de Dios y el favor de Dios. No puede hacer las dos cosas. Es una advertencia que Pablo le está dando. Te desligas de Cristo, te caes de la gracia, le das la espalda a Dios y entonces pones el sacrificio de Cristo totalmente sin valor. Luego Pablo, en la segunda sección del 7 al 12, se dirige o describe a estos falsos maestros. O sea, entra en confrontación con ellos, señalando justamente sus características. Dice en el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cuando Pablo pregunta ¿quién os estorbó?, no está preguntando por qué persona lo hizo. Díganme el nombre para yo saberlo. No. La forma, la construcción sintáctica de esta cláusula más o menos se debe traducir ¿quiénes se creen ellos? ¿Quiénes creen ellos que son? Para desafiar la misma autoridad apostólica de Pablo y entonces sembrar este error en las iglesias. Interesante lo que Pablo está aquí confrontando. Y vean cómo empieza el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿A qué se refiere Pablo? Ustedes empezaron muy bien su vida como creyentes. Oyeron el evangelio, aceptaron la verdad del evangelio, empezaron a crecer en la fe, su discipulado iba muy bien. Ahora llegan estas personas que no tienen ninguna autoridad, que no tienen ni siquiera el permiso de la iglesia de Jerusalén para estar aquí. Acuérdense que en la reunión de Hechos capítulo 15, los mismos apóstoles de la iglesia en Jerusalén dijeron, a estas personas nosotros no le hemos dado permiso para que hagan eso. Lo hicieron por su cuenta, en desobediencia. Se fueron a estar predicando que era necesario que los gentiles se circuncidaran. Entonces los desautorizaron. Por eso Pablo dice, ¿quién?
¿Quiénes son ellos para hacer esto? Y el primer rasgo de estos falsos maestros está en el mismo versículo 7. Estorbaron para no obedecer a la verdad. Los falsos maestros son así y son justamente eso, un estorbo a la verdad. Es como cuando una luz quiere entrar en un salón y alguien pone su mano para detener el haz de luz, para que siga la oscuridad o la penumbra en aquel salón. Entonces yo estoy estorbando el paso de la luz. Así son los falsos maestros. Ellos tratan de que la verdad de Dios sea estorbada, no llegue tal cual, no llegue clara, pura, transparente a los oídos de los hermanos. ¿Y cómo lo hacen? Justamente metiendo dentro de esa misma verdad elementos de error. Entonces son expertos en desviar esa verdad, añadiendo elementos que no están en la Escritura. Por eso es importante, mi amado hermano y hermana, que estás escuchando esta exposición, que siempre tengas una pregunta en tu mente. ¿Dónde la Escritura apoya eso que se está diciendo? ¿En qué parte de la Biblia se sustenta esta práctica? ¿En qué pasajes podemos encontrar apoyo para lo que está enseñando este hermano o esta hermana? Se puso de pie alguien el domingo en la mañana y empezó a hablarle a la iglesia, a exhortar a la iglesia, una palabra para la iglesia. Tu labor, tu función y tu responsabilidad como creyente y parte del cuerpo de Cristo, con la Biblia en la mano, es preguntar, ¿dónde se sustenta esto? ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar evidencia de que lo que se está diciendo o la práctica que se quiera hacer está apoyada por la Escritura? Yo recuerdo un video que me enviaron en una ocasión de una persona que se puso de pie frente a una congregación y con una vara en la mano dijo, bueno, esta es como la vara de Aarón, que la vara de Aarón florecía y hacía milagros y era una vara bendecida por Dios. Toda persona aquí en la congregación que toque esta vara va a recibir una bendición de parte de Dios. Y acto seguido se baja donde estaban los hermanos y empieza a correr dentro de la iglesia, corriendo y los hermanos detrás para tratar de tocar la vara para recibir bendición. Esto no me lo contó alguien, yo lo vi a través de un video que alguien me mandó de una iglesia. Me dijo, hermano, ¿qué piensa usted de esto? Esto ocurrió hace unas semanas en esta ciudad, vino alguien e hizo este acto. Y todos los hermanos corriendo detrás para tocar la vara y recibir bendición. Quizás usted verá esto como algo extremo. Probablemente en su iglesia nunca pase algo así. Pero pueden pasar otras cosas. Y siempre el llamado es, evaluemos lo que se dice, evaluemos lo que se hace, evaluemos lo que se propone a la luz de la Biblia. Con esa pregunta en mente. ¿Esto está apoyado por la Escritura? ¿Esto está aprobado por lo que dice la Biblia? Porque esa es la actitud y la función de los falsos maestros. Ellos estorban a la verdad. Ellos desvían la verdad. En el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, esta forma de persuadir, esta propuesta de ellos, no procede de Dios. Entonces, ellos están dándole la espalda a Dios. En otras palabras, son unos impíos, que es otro rasgo de los falsos maestros. Su vida no es una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Uno empieza a evaluar su carácter, su manera como se relaciona, sus actitudes, y por supuesto se da cuenta que no proceden de Dios, no están aprobados por Dios en la manera con respecto a lo que enseñan y en la manera como viven. Luego en el versículo 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Este es otro rasgo de los falsos maestros. Ellos entran en la iglesia y su función es contaminar. Cuando Pablo habla de levadura, que un poquito de levadura puede afectar toda la masa, así es cierto, los hermanos, las hermanas que han usado levadura en una masa, se dan cuenta que un poquito nada más hace que toda la masa fermente. Entonces ellos solo necesitan introducir un poco de su error y velar para que ese error se multiplique en la mayor cantidad de personas posibles dentro de la congregación, como estaban haciendo estos judaizantes. Tomaban 2, 3, 4, 5 hermanos claves, los contaminaban a ellos con sus falsas enseñanzas y estos hermanos hacían el resto, porque entonces ellos iban multiplicando, expandiendo este error al resto de la congregación. Como leí en estos días, por cierto, que el coronavirus
usa esa estrategia. El coronavirus se llama coronavirus porque tiene unas especies de coronitas, que lo han visto ya todos, en una pequeña célula con coronitas alrededor, que las coronitas funcionan como llaves, entiendo yo de lo que han explicado, y ellas van y se unen a una célula sana dentro del cuerpo, y con esa coronita, que es como una llave, abren la célula, logran entrar en la célula. Y una vez dentro de la célula, entonces todo el material que ellas traen, venenoso, que es peligroso para el cuerpo, entonces lo derraman, lo desplazan allí dentro de la célula, se multiplican dentro de la célula y luego, por supuesto, colapsan la célula. Y la célula queda como una especie de cascarón vacío. Y entonces esparcen todo el resto del coronavirus que ya se ha multiplicado. La misma célula se encarga de multiplicar el resto de los coronavirus, que van a buscar otra célula, y así colapsan en relativo poco tiempo cualquier parte del cuerpo, especialmente los pulmones, que es donde hay estas células específicas que el coronavirus busca. Entonces es una estrategia terrible, una estrategia mortal, y así pasa en la iglesia. Un poco de levadura, un poco de falsa doctrina, un poco de enseñanza que no está sustentada en la Biblia, al poco rato se convierte en una verdad que toda la iglesia acepta, predica y expone. Y así ellos entonces empiezan a afectar a la congregación. Luego en el versículo 10 dice Pablo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ya aquí Pablo está diciendo otro rasgo de los falsos maestros, y es que ya ellos tienen su condenación. Ya ellos tienen un juicio hecho de parte de Dios. Ellos ya están condenados. Ya hay un afiche con la cara de ellos que dice: se busca recompensa tanto por esta persona, porque ya Dios dictaminó juicio sobre ellos. Andan por allí haciendo de las suyas, pero ya Dios le puso precio a su cabeza, hablando en el sentido, ¿verdad?, simbólico. Ya hay un juicio que pesa sobre estos falsos maestros. Y luego en el versículo 11 dice Pablo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, que era por cierto algo que a Pablo se le acusaba. Vimos en el capítulo 2 y 3 cómo había cierta acusación velada. No, Pablo también es de los nuestros. Pablo es un judaizante, porque Pablo predica el judaísmo. Pablo es fariseo, Pablo es de los nuestros. Y él promueve el judaísmo en las iglesias. Esa era una acusación que se le hacía a él. Entonces Pablo aquí está aclarando, dice en el 11: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué entonces padezco persecución todavía? Lo que Pablo está diciendo: si yo fuera un judaizante y hablara del judaísmo, de la ley de Moisés, ¿por qué cuando yo llego a una ciudad los mismos judíos me persiguen? Y era verdad, Pablo iba a una sinagoga en Filipo, en Corinto, en Tesalónica, ¿y qué pasaba? Lo perseguían inmediatamente. A los pocos días de estar ahí, los judíos, celosos de que estaba predicando un mensaje distinto al que ellos predicaban, entonces lo perseguían, lo apedreaban, varias veces lo dieron por muerto. Y Pablo pregunta: si yo fuese un judaizante más, ¿por qué entonces los judíos me persiguen? Y luego dice: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. O sea, si ese fuera el caso, entonces ya lo que causaba el escándalo a los judíos, que era el mensaje de la cruz, ya se habría quitado. Y no se ha quitado porque todavía me persiguen. Y luego Pablo termina esa sección con el versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Una frase fuerte de Pablo. Y es como decir, bueno, ellos pretenden que ustedes se circunciden, que quiten esta parte de su miembro viril. ¿Y por qué ellos no se cortan todo su miembro? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque ellos no se castran, porque la palabra que utiliza Pablo aquí es castrar. Si ellos valoran mucho este tipo de corte y este tipo de sacrificio y este tipo de entrega de las personas a su fe mutilándose, porque ellos mismos no terminan de mutilarse por completo. Probablemente dicen algunos comentaristas que Pablo está relacionando algo de esto con un culto que era muy popular en los tiempos de Pablo, de una diosa pagana que se llamaba Cíbeles, que los hombres que eran parte de esta religión en actos públicos se castraban en señal de compromiso con su diosa Cíbeles.
yo me comprometo con mi diosa, yo no voy a tener familia, no voy a tener hijos, yo estoy con mi diosa y me comprometo con ella, con Cíbeles. Y entonces hacían ese acto público, porque era la máxima expresión de fidelidad a mi Dios. Y Pablo, un poco con ironía y un poco también con molestia, dice, bueno, que ellos hagan lo mismo, que ellos hagan, si tanto valoran la circuncisión, esa operación así en el miembro viril del hombre, que lo practiquen ellos completo, porque a eso es que están tratando de someter a la iglesia, a ese tipo de presión. Y por último, termina Pablo en los versículos 13 al 15, porque pensando Pablo que toda esta enseñanza había creado animadversión entre los hermanos, conflictos entre ellos, porque habían quienes apoyaban a los judaizantes y había quienes no. Entonces, por supuesto que entraban en conflicto en las iglesias. Pablo dice, porque vosotros, hermanos, en el versículo 13, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres en Cristo, es verdad. Y eso lo dijo en el versículo 1 del capítulo 5. Empezando el capítulo 5 dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces empezó hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Entonces dice, bueno, solamente que al ser libres no permitamos que la carne, nuestra naturaleza caída, entonces nos lleve a una situación donde se desborden los afectos, se desborden las pasiones y entremos en conflicto. Dice él en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Es decir, si esa ley que los judaizantes tanto pregonan, tanto predican, si esa ley la pudiéramos resumir en una sola palabra, en una sola expresión, en una sola ordenanza, sería, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este sería la esencia misma de la ley. Y si realmente tú estás interesado en ver la ley como un ideal, tienes que mostrar entonces amor por tu prójimo. Y luego dice en el versículo 15, pero si os mordéis, otra forma irónica de hablar. Pablo usa la ironía en sus cartas. La ironía era considerada en este caso como una figura retórica. La ironía era utilizada por los escritores para hacer pensar a sus lectores, para llamar su atención, para encender una especie de luz y decirle, oye, piensa en esto. Y vean lo que dice en el 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, miren que también no os consumáis unos a otros. Eso es como decir, oye, si me vas a matar, no me castigues. Es decir, algo fuerte, ¿no? Si se muerden y se comen, oye, cuidado que no vayan a desaparecer. Y la idea que usa Pablo aquí es como una pelea entre fieras, que muy difícilmente alguna de las fieras vaya a salir ilesa. Dos leones peleando, por ejemplo, o dos lobos, o dos gatos peleando, se van a herir, se van a dañar. Y Pablo justamente lo que está tratando de decir es, no deben llegar a ese extremo, porque se van a destruir entre ustedes y van a destruir a las iglesias. ¿Y por qué venían esas peleas? ¿Por qué venían esos conflictos? Justamente por lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Con sus enseñanzas distorsionadas, habían polarizado a la iglesia. Como lo que pasó en la iglesia de los Corintios. ¿Se acuerdan cómo Pablo empieza su carta a los Corintios? Luego del saludo, de la acción de gracias. Entonces dice, yo oigo que hay entre ustedes divisiones. Porque algunos dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros dicen, yo soy de Cefas, y otros, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo dice, no debe ser así, porque eso crea conflicto y tiende a no solo a dividir la iglesia, sino a destruir el cuerpo de Cristo. Cristo diseñó su iglesia para que estuviera unida. Y en su oración final, en Juan 17, él ora por la unidad de los suyos. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La unidad de la iglesia es muy importante y debe ser mantenida más allá de nuestros propios pensamientos personales, preferencias personales. Podemos tener diferencias, pero debemos tratar de preservar las relaciones y la unidad del cuerpo de Cristo. Es lo que Pablo más o menos está señalando acá en esta última parte. Bueno, y de esta sección
final del capítulo 5, o más bien no final del capítulo 5, sino final del contenido doctrinal, del contenido, digamos, teórico de la carta, porque ya a partir del versículo 16 empieza Pablo en la parte exhortatoria a hablar de esas implicaciones prácticas que tiene el vivir por la fe y vivir bajo la gracia. Hay un elemento aquí importante, o tres elementos que pudiéramos resaltar. El primero es que recordar, como dijo Pablo al principio en los versículos 2 al 6, que cualquier esfuerzo humano anula la obra de Cristo. Cualquier cosa que uno haga, mi hermano, mi hermana, o mi amigo, amiga que me estás escuchando, para sustituir o para agregarle, mejor dicho, a lo que Cristo hizo, lo que hace es eliminar la eficacia de la obra de Jesús. Si yo pienso que, por ejemplo, dando limosnas, asistiendo a la iglesia fielmente, ayudando a los pobres, tomando un tiempo para ayunar y orar, apartarme de los grupos para entrar a un tiempo de ayuno, de oración profunda, y que eso me va a ganar el favor de Dios, y que eso me va a hacer más acepto delante de Dios, y yo voy a hacer que Dios me escuche más. Si esa es mi motivación y mi pensamiento, estoy anulando la obra de Cristo en la cruz. Suena duro, pero es así. Y eso es lo que Pablo está confrontando con esta sección. Anulamos la obra de Cristo cada vez que queremos añadir a lo que ya Él hizo en la cruz nuestro propio esfuerzo humano por agradar a Dios. Otro elemento importante cuando Él describe a los falsos maestros, los versículos 7 al 12, es que debemos estar muy alertas en nuestras iglesias, debemos estar muy alertas en nuestras congregaciones. Cualquier enseñanza, cualquier testimonio, cualquier canción o canto, cualquier expresión que distorsione la verdad de Dios debe ser atendida con inmediatez. No estoy diciendo que nos convirtamos en unos policías pendientes de cada cosa, pero sí que estemos alerta, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Usted no sabe cuándo esta pequeña distorsión que se sembró aquí va a terminar en una gran falsa enseñanza doctrinal. Usted no sabe cómo va a ocurrir eso, pero puede ocurrir, y de hecho ocurre con mucha frecuencia. Así que nunca está de más todo lo que hagamos para preservar la pureza doctrinal de la iglesia. Y lo importante de mantener la unidad a pesar de todo. La unidad de la iglesia. Esa última frase irónica, sí, de Pablo, pero muy cierta. Si os mordéis, si os coméis, miren que también no se consuma. Cuídense, hermanos, de que cualquier circunstancia de conflicto entre ustedes, en este caso ocasionado por esta falsa enseñanza, no vaya a terminar en una destrucción de la unidad de la iglesia. Unos contra otros, peleando, que si yo soy más judío que tú, yo soy más santo que tú, yo soy más fiel al Señor que tú. No permitan que eso destruya la unidad de la iglesia. Que Dios nos bendiga realmente y que su palabra siga siendo la obra especial para la cual Él la ha enviado. Que el Señor realmente nos permita en este fin de semana mantener nuestra convicción firme y fuerte. Que el Señor nos dé oportunidades de compartir el Evangelio. Esta palabra que Pablo está compartiendo aquí, que va a ser para bendición sin duda de todos nosotros, convirtámosla también en nuestro mensaje. Cristo es la única respuesta a la situación pecaminosa del hombre, a su estado pecaminoso de perdición sin Dios. Cristo es la respuesta, sigue siendo la respuesta. Lo fue ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. Que Dios bendiga la vida de cada uno y que en este fin de semana siga mostrando su misericordia y su amor para con nosotros. Dios les guarde.